la pantalla de BTV Uruguay les damos la bienvenida a otro programa de Poder Ciudadano. Gabriel Romano. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto recibirlos en una nueva edición de Poder Ciudadano. El conflicto en COPSA es nuestro tema central de hoy. Estamos hablando de una de las empresas del transporte colectivo más importantes de Montevideo, el área metropolitana y del país, de la empresa que además tiene la mayor capacidad de transporte en el área suburbana y central de la capital. Estamos hablando de Montevideo y área metropolitana. Y han accedido a estar con nosotros en la noche de hoy el contador Javier Cardoso, que es el gerente general de la empresa, y el presidente de la Asociación de los Trabajadores de COPSA, Alejandro Alberro. Y además han tenido la delicadeza de que van a estar compartiendo la misma mesa, es decir, la misma mesa iban a compartir, pero a veces nos pasa que tiene que ser en bloques diferentes. No tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que además mientras uno habla acá el otro está a 4 metros y el que está a 4 metros dice no, eso no es así, y después viene a decirlo después que el otro ya se fue. En este caso van a tener la oportunidad ambos de interactuar, que eso es bien interesante. Exacto, en un marco de respeto y de orden, que obviamente está descartado con las personas que nos van a acompañar hoy, pero destacamos el gesto de ambos que nos evitan eso que nos ha pasado tantas veces. Son miles, probablemente vamos a tener el dato más exacto en un ratito cuando nuestros invitados se incorporen a la mesa, pero son miles los uruguayos que cotidianamente se trasladan con esta empresa desde sus lugares de trabajo a sus domicilios y viceversa. Y hace un tiempito atrás, cuando el conflicto emergió, hablando con Felipe Martín, que es un hombre que trabaja en el Ministerio de Transporte, director de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, decíamos, esto es un problema grande, porque no deja de ser un problema estrictamente de la empresa y de los trabajadores, porque son tantos los uruguayos involucrados en caso de que, en el supuesto hipotético caso... En el beneficio y en el... Exactamente. Y en lo y contrario. obviamente, esta es la lectura que desde el Ministerio de Transporte se hace. No. Este tema hay que tratar de resolverlo, hay que encaminar este asunto, porque es un problema muy grande para el país todo que una empresa de estas dimensiones pueda llegar a trastabillar. Obviamente que uno conoce ejemplos históricos de empresas que han ido por el otro camino y bueno, en definitiva después las cosas se terminan reacomodando, pero el conflicto inicial, la complejidad de las soluciones que hay que abordar cuando pasan esas cosas realmente tiene unos costos brutales, económicos, para los trabajadores, para los empresarios, pero también para la gente que es la usuaria del sistema de transporte El público. usuario, como yo siempre digo, es el cliente, ¿no? Que usa porque paga. Y además vamos a ver, ya que hablas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el contador, con el gerente general de la empresa y también con los trabajadores, cuáles son las ventajas o no que reciben las empresas, incluso empresas o cooperativas de Montevideo, y que no reciben las empresas que trabajan en el interior. Por ejemplo, un boleto de estudiante acá en Montevideo, gran parte de ello lo paga la Intendencia, o sea, el contribuyente. En Canelones no es igual. En Canelones no es igual. Hay subsidios que en Montevideo son de una manera y que en el interior son de otra, por ejemplo. Veremos en qué está esto entonces. Y acá y ojo, para que no se malinterprete, no está en juego el subsidio. Creo que es una buena política la de un Estado de subsidiar, en este caso, el boleto del estudiante. Bien. La diferencia es, habría que tener políticas más unificadas en todo caso. Está bien la puntualización y hoy además no es el tema tampoco para ver cuánto estaría el boleto si no hubiera, por ejemplo, un fideicomiso del gasoil. Exactamente. Y veremos si la empresa pudo recuperar esos $300.000 que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo retenidos desde hace algo más de un mes, y que es una instancia, veremos, cuando esté el contador Cardoso acá y cuando esté además Alberro con nosotros. Gabriela Casulo, o a Gabriela Casulo le incorporamos para presentar formalmente el tema de hoy.
El conflicto comenzó cuando la Unión de Trabajadores del Transporte, UNOT, denunció el incumplimiento de la empresa COPSA, Casanova y EOSA, empresa de Ómnibus San Antonio, del pago del ajuste salarial del 7,19% correspondiente a partir del 1 de septiembre, según lo fijado en el Consejo de Salario. Los abogados de estas empresas pidieron el descuelgue de lo firmado, lo que fue rechazado en el sector. Ante esta situación, los trabajadores vienen tomando una serie de medidas y resolvieron un paro general de 24 horas que se justifica para evitar el riesgo de que todas las compañías del transporte de pasajeros terminen por querer ignorando lo establecido y así afecten el laudo salarial. Los trabajadores del transporte agregan que no es un tema solo del aumento, sino que denuncian que hace 2 años que están cobrando como la empresa COPSA les puede pagar y que se gastan más de lo que entra. COPSA solicitó voluntariamente el concurso de acreedores y para los trabajadores la empresa está quebrada. Según denunciaron, y salvando las diferencias de los montos económicos, las carpetas de acreedores de COPSA que han ido ingresando al concurso han sido más de 80, duplicando por lo menos las que se presentaron por el caso Pluna. Marcos Lombardi, integrante del Ejecutivo de la UNOT, dijo al diario El País que hace 2 años quedó denunciado que en la empresa se está generando una especie de vaciamiento, retirando dinero para llevarlo a Paraguay, en donde compró una empresa de transporte el mismo grupo económico. Desde COPSA se afirma que no hay intención de vaciamiento y que no hay mala gestión, sino que los ingresos son insuficientes para cubrir los costos. Además, se está buscando con el Ministerio de Transporte una solución que, según ellos, pasa porque se les aporte un subsidio. Las otras opciones que se manejan son la reformulación de servicios, como la modificación de recorridos de líneas, combinación de servicios con otras empresas y la racionalización. A esta situación se le debe sumar que a fines de octubre se quemaron 4 ómnibus de COPSA que estaban en la terminal Río Branco en Montevideo. Se manejó como causa posible un cortocircuito en una de las unidades que alcanzó al resto. Todas están aseguradas, pero se ha generado otro problema operativo. Cabe agregar que el pasado miércoles Casanova y EOSA resolvieron pagar el aumento retroactivo al mes de septiembre. En este caso, las empresas anunciaron que la solución pasó por una decisión del Ministerio de Transporte y una fuerte inversión de los socios accionistas. Las autoridades empresariales además han aclarado que la situación financiera de estas empresas es distinta a la de COPSA. Los trabajadores han resuelto realizar un paro general de 24 horas en el transporte, afectando a los sectores urbano, suburbano, interdepartamental, internacional y a los taxis. En principio, la fecha fijada era el próximo jueves 13 de noviembre. Sin embargo, coincide con la realización del partido amistoso que disputará la selección uruguaya de fútbol ante Costa Rica en el Estadio Centenario, por lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol le pidió a los trabajadores cambiar la fecha. El próximo lunes la UNOT resolverá cuándo se realizará efectivamente el paro y es muy probable se adelante para el miércoles 12. El tema está presentado y bueno, seguramente nuestros invitados nos van a corregir cosas, ¿no? Porque además que acá, por ejemplo, lo de Marcos Lombardi que acusa de vaciamiento es alguien de la UNOT, no tiene directamente que ver el sindicato o la filial, la Asociación de Trabajadores de COPSA. O sea, acá hay cosas que tanto uno como otro nos van a subrayar o nos van a corregir. Exactamente. Señores, si quieren comunicarse con nosotros, obviamente pueden hacerlo a partir de este momento. Sus dudas, sus preguntas, todo a través de estas vías de comunicación. poderciudadano@gmail.com es nuestro correo electrónico. Estamos en Facebook, somos Poder Ciudadano TV allí. También estamos en Twitter, @PCiudadanoTV. Pueden enviarnos mensajes de texto al 094-407-859 o pueden ver los programas de Poder Ciudadano en su ciclo aquí en BTV en nuestro canal exclusivo de YouTube, www.youtube.com/Poder Ciudadano Uy. Este programa allí probablemente lo vean a partir de la semana que viene. Primera pausa y volvemos con nuestros invitados y el tema central de hoy.